Hoy nos vinimos hasta Malicia para charlar con Juan Fernández Marauda. Nacido en Lanús en 1988, criado en el valle inferior del río Chubut y autor de las novelas El puente de las brujas y La dirección del fuego. Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un amigo de la casa ya a esta altura. Un placer tenerte en Plástico de vuelta. Esta vez en una entrevista presencial. Teníamos muchas ganas de activar este formato y empezar con un autor de la casa, con un amigo. Es muy gratificante, así que te agradecemos por esta oportunidad de charla. No, chicos, muchas gracias a ustedes. La verdad que siempre es un gusto participar, dar una mano en lo que puedo y nada, va a ser innovador de repente no estar recomendando autores. Excelente. Además, hemos leído tus novelas, teníamos ganas de recorrerlas con tiempo y bueno, preguntar, que eso le surge siempre al lector, ¿no? Muchas preguntas cuando lee un libro que le gusta y bueno, para empezar un poco a desarrollar, tenemos una pregunta que puede ser difícil de responder, pero nos parecía un buen punto de partida y a la vez es una pregunta recurrente. A ver, dale, tirás. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir? Posta que es una pregunta difícil para empezar de la nada. A este momento pienso que tendría que haber dicho, mándenme el guión de preguntas antes de empezar, como si fuese alguien famoso. ¿Por qué escribir? La verdad es que creo que es una cosa que no me pregunté nunca yo. Sé que tiene un efecto sobre mí. Para mí escribir es ordenador. Me ayuda a armar un poco cosas que por ahí están fragmentadas o peor, porque si están fragmentadas por lo menos son manejables, pero que están enmarañadas en mi cabeza. Siento aparte que es algo que puede sonar casi como un detalle de fanfarrón, pero siento que es algo que me sale bien. Yo he hecho otras cosas antes, o sea, dibujo, he pintado, y nunca me pasaba cuando dibujaba o pintaba que la imagen que construía se parecía a lo que tenía ganas de decir, a lo que tenía ganas de plasmar. Y sin embargo la escritura me parece que eso, no digo que bien, pero creo que eso me sale. O sea, que puedo llegar a la forma más acabada de lo que me gustaría decir. Aproximarse a la idea, ¿no? Esto es un poco lo que decía Piglia de Borges. Uh-huh. Piglia decía que Borges era el mejor porque era el que más se había acercado a esa primera idea de escritura que había tenido, digo. Es eso, es tener una idea y acercarse lo máximo posible. Sí, creo que sí. Creo que en mi caso la escritura es mi forma de acercarme lo máximo posible a una idea. Por otro lado, y de manera mucho más superficial, es una forma de descargar algo que creo que es una particularidad mía desde siempre, muy pronunciada en el tiempo que estudié periodismo, que es la observación. En la escritura puedo descargar un poco de los impulsos, de las cosas que me llaman la atención, de los momentos, del gesto que significa otra cosa, y siento que eso no lo podré hacer jamás. Definitivamente no lo podré hacer jamás de un dibujo, hacer que algo transmita más de lo que se ve. Y creo que con la escritura sí. Mirá, y nosotros percibimos en tu escritura eso de pararse, mirar y narrar lo que se ve y tomarse el tiempo para narrar, para describir un aroma, una textura, una casa, un personaje. Hay algo de eso, de jugar un poco con el tiempo también. Sí, sobre todo en la primera novela, en El puente de las brujas, quería que pareciera que era algo que podría haber sucedido en 2 semanas o en 4 meses. Que el tiempo se estirase en función de la necesidad y del extrañamiento del personaje en el lugar en el que está. En cuanto a lo de la idea de pararse y mirar, son un poco los manejos del tiempo, ¿no? También digo, tiene que ver con los manejos del tiempo, porque la relación entre el tiempo de la acción y el tiempo del discurso se maneja
en la manera en la que se escribe. En el momento que vos frenás solamente para describir, el tiempo de la acción se detiene, pero el tiempo del discurso continúa. Entonces, en ese vínculo constantemente dinámico entre cuánto tiempo le dedicás a algo que por ahí es instantáneo y cuánto te demorás en que eso tome forma, manejás el tiempo. Y en esto de lograr plasmar la idea en la escritura, ¿por qué o qué te interesa a vos que te otorga el formato novela y no otro formato? De vuelta, una pregunta que no me hice jamás. En la primera vez, cuando salió Ponte las Brujas, en la primera entrevista que me hicieron, una pregunta era cómo algo tenía que ver también con el género, con el formato que elegía para escribir. Y no me acuerdo la pregunta, pero me acuerdo que contesté que no me podía ver a mí mismo como algo distinto a un novelista en ese momento. Y creo que tiene que ver no por una cuestión del prestigio de la novela por sobre otra forma o algo por el estilo, sino porque siento que las ideas que tengo para trabajar un poco encuentran su forma, su recorrido en la novela. Intenté volver a escribir cuentos y siento que es algo infinitamente más difícil porque no me da el espacio para poder desarrollar eso que tengo ganas de decir. En la novela, sin embargo, no hace falta que si bien soy un gran... A ver, vamos a ordenar un poquito. Si esto fuese escrito sería más sencillo. Si bien no soy un gran defensor de que todo tiene que tener efecto inmediato ni nada por el estilo en el relato, sí creo que tomarse el tiempo para que ciertas cosas vayan produciéndose, vayan decantando, es la gran virtud de la novela. Que no sea solamente puntos que se conectan rápidamente por arriba o por debajo de la superficie para llegar a un efecto y a un mensaje, sino que son cosas que pueden quedar sembradas y volver a aparecer 30 páginas después y seguir siendo significativas porque van creciendo debajo de la tierra, digamos. Y eso sí creo que es una virtud de la novela. Sí, y pensaba, aún así, tenés en estas novelas, en El Puente de las Brujas, en La Elección del Fuego, hay una escritura muy fragmentada, muy condensada, a pesar de todo esto que te otorga la novela. ¿Lo elegís contar de atrasos? Sí, sí, porque siento que los vacíos entre un fragmento y el otro también es una forma de narrar. Detener completamente la narración para hacer el salto, creo que son aires que el texto también necesita. Que la extensión no está solamente dada en el bloque de texto continuo, sino en el manejo de esos saltos. Del silencio. También, tal cual. ¿Detectás en esto? Pensaba en lo que decías recién, ¿no? Vuelvo a citar a Borges. Nunca cito tanto a Borges, yo porque... Muy citado. Igual eso, cité a Piglia antes. Bien. Dice Piglia que dijo Borges. Eso es algo que hubiese escrito Piglia, básicamente. No, esto que decía Borges de que el cuento es la idea y la novela el personaje, y que así él detectaba que era cuento, digo, si era la idea, si era lo que sucedía, era un cuento, y si le apareció un personaje era una novela que no escribió nunca. ¿Eso cómo funciona en vos, esa fórmula que decía Borges? Es lo que te aparece es una idea, una acción, lo que te aparece es un personaje a profundizar? Voy a partir desde otro lado para contestar eso. En ambos casos, en las dos novelas que salieron, todo empezó con una idea. No empezó tanto con un personaje, si bien el personaje es muchas veces quien logra vehiculizar esa idea, y en ese proceso se desarrolla a sí mismo. En ese proceso aparece como un personaje en toda la extensión posible. Pero siempre empezaron con una idea. En El Puente de las Brujas quería escribir un personaje que fuese intangible, alguien que pareciera un fantasma en la acepción más joyciana del término, ¿no? Alguien que por ausencia o por cambio de costumbres es un fantasma. Y empecé a trabajar alrededor de eso. De hecho, originalmente iba a ser un cuento, y de a poco empezó a ser otra cosa más. En ese desarrollo apareció el personaje, la necesidad de que el personaje fuera el que lo marcara. La Elección del Fuego, por otro lado, al ser esta novela falsamente coral, porque no es que hay muchas voces sino muchos puntos de vista, hay la posibilidad de otros personajes que se acerquen, y creo que es una novela en la que siento que
ahí jugaron un poco más los personajes. Había una idea también, digamos, ¿no? Empezó todo en el fuego. Pero... y hay quien podría decir que el fuego es un personaje más. Pero disfruté mucho en plantear una idea, que los personajes fuesen de determinada manera al comienzo de la escritura y que de a poco se transformen en algo más. Jugar con las expectativas. La expectativa del típico cura que para nuestro punto de vista, casi te diría de país católico, tiene todo su prejuicio detrás, hasta el narrador principal y Nahuel, el pibe de la huerta. Todos tienen una base de la que parten y un lugar al que llegan. En ese sentido, pensaba lo que decías recién, no te limitás ante un texto. Si el texto crece, lo perseguís, lo dejás crecer. No es que te sentás diciendo voy a escribir un cuento o una novela. Que el texto decía en cierto sentido. Completamente. Yo creo que si en algún momento me sentara y dijera voy a escribir una novela, no escribiría una novela. Porque sería demasiada presión. Yo voy... la forma del trabajo en fragmentos justamente es un poco por eso. O sea, es construir, son como ladrillos. Me preocupo por el ladrillo primero y después por la conexión. Nos metemos un poco en El Puente de las Brujas, tu primera novela. Es un personaje que vuelve a una casa donde vivió su padre, donde hay quietud, donde uno identifica en ese primer párrafo de la novela lo que va a ser la novela. Hay un anticipo enorme ahí y la novela transcurre hasta que sucede un hecho coyuntural, que es encuentra un cadáver en el río que pasa por el patio de tu casa, digamos. Pero esto es un personaje que vuelve. Queríamos preguntarte cómo aparece esa idea y qué te daba escribir sobre alguien que vuelve. Hay algo que está, sobre todo creo que mucho más presente en El Puente de las Brujas que en La Dirección del Fuego, que es el escribirme dentro de una tradición. Y el personaje que vuelve es un elemento muy recurrente de la literatura, del tipo que sea, básicamente. Para mí, entonces, escribir un personaje que vuelve tenía sentido por eso, porque era un primer elemento del que meterme, pero también porque es algo que conozco bien. Y yo no escribo acerca de cosas que no conozco. Por supuesto que El Puente de las Brujas es una ficción, La Dirección del Fuego también, pero yo soy una persona que vivió durante 17 años de su vida en el Valle Inferior del Río Chubut, se fue a estudiar y vuelve ocasionalmente. Me generaba mucha gracia pensar en un personaje que tendría la capacidad de ver los vicios del pueblo chico con la mirada extrañada de alguien que hace mucho tiempo que no está, pero que al mismo tiempo no lo puede hacer por otra cosa. Entonces, fue una forma de vehiculizar mi propia mirada extrañada dentro de la ficción. En esta novela, digamos, rescatando algunas frases como un día las casas dejan de cambiar, empiezan a permanecer iguales a sí mismas. El río trajo unas zapatillas, digamos, para ubicar, marcar una tónica de lo que va a pasar y también un adelanto. Y pensábamos, ¿cuánto tenés en cuenta el lector a la hora de la escritura, del proceso de escritura? Y si necesariamente para que funcione un texto, una novela, un cuento, hay que tener en cuenta al lector. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta por una cuestión de... no creo que uno tenga que escribir para el lector. No creo que sea tampoco volcarse de esa manera. Pero sí hay que tener en cuenta porque es una forma también de pensar qué tan bien funciona lo que uno dice, digamos, ¿no? En mi caso, yo trabajo mucho con la elipsis. A mí me gusta no decir un montón de cosas que suceden en el texto. Pero a la hora de escribir una elipsis, elijo si ese es un salto que el lector pueda hacer solo. Y también, si le propongo un salto atrás del otro, hay un punto de que no va a estar atento de que en el salto importante y se va a caer por ese agujero. Entonces mi interés es, en ese momento pienso en el lector.
cuando decido, bueno, ok, por ahí, en lugar de escatimarte todo, te voy a dejar lo suficiente como para que puedas ir saltando de piedra en piedra hasta que llegues al momento en el que sea importante que te vuelques en la interpretación de ese texto. Me parece que esa es a grandes rasgos mi relación con el lector. No... Creo que vamos a volver a citar a Piglia. Piglia también, cuando le preguntaron acerca de en qué lector pensaba, un poco tiró al piso esa idea. Dijo que piensa en 1 o 2 amigos que leen sus textos, pero que el resto de los lectores no le interesan en absoluto. Y eso suena fuerte cuando se dice así, tipo, vos que me vas a comprar mi libro me chupás un huevo. Puede sonar muy fuerte, pero en realidad, si uno se vuelca constantemente a qué va a pensar el lector, creo que es lo mismo que si pensás desde el comienzo, tengo que escribir una novela. No lo escribís. Hablabas hace un ratito de la tradición, de escribirte en una tradición, y nosotros cuando leímos El Puente, pensamos en la tradición del río, ¿no? De un Saer. Yo conozco tu gusto por Roncino y el gusto de Roncino por Saer y la presencia del río. Y yo tengo anotaciones en El Puente y puse: el río marca la prosa de la novela. Y esas cosas que trae el río y las cadencias y los bordes gastados, lleva un poco el hilo de la novela. Como en la dirección aparece el fuego como hilo conductor, digamos. ¿Lo pensás de antemano? Eso de cargar un objeto, cargar algo que te lleve la novela. No, realmente no lo pienso. No planeo tanto para adelante. De hecho, las veces en las que he planeado firmemente una novela o un texto son proyectos que abandoné porque era demasiada firmeza para algo que en general es mucho más volátil en mi proceso de escritura. Sí sucede que cuando encuentro que algo funciona, ahí me vuelco sobre eso para profundizarlo. Y también como trabajo en estas líneas que van cruzando no solamente la dirección del fuego, que tiene más marcados los puntos de vista distintos, sino incluso en las cosas que tienen que ir apareciendo en el Puente de las Brujas. Como trabajo sobre esas líneas, lo que hago es ir viendo dónde tiene que aparecer esa línea para poder cerrar un poco más una idea. Entonces, dónde hace falta focalizar un poco más en el desgaste del río, dónde hace falta que vuelva a aparecer el fuego para sostener algo de ese ritmo. Y eso lo vuelve casi un rompecabezas al texto. Pero no es una cosa que vea, o sea, no tengo la tapa. Es como armar un rompecabezas sin la ilustración de la tapa. O sea, voy empezando a ver cómo enganchan los colores y de a poco empiezo a ver un patrón. Bueno, es interesante eso porque en la dirección del fuego, a la hora, vos dijiste, no es una novela coral, pero sí de puntos de vista, está esa cuestión de, bueno, cómo voy construyendo sin tener el panorama completo. Pero pensaba, hay una continuidad de atmósfera narrativa entre el Puente de las Brujas y la dirección del fuego. Nosotros con Juan lo pensamos como, son novelas que de la quietud. Hay... lo que parecería más importante es la atmósfera a la hora de narrar que los hechos, pero aún así no va en detrimento de los hechos. Los hechos suceden, están. Muchas veces, como en el Puente de la Bruja, hechos específicos marcan un quiebre de la situación, pero son las velas atmosféricas, ¿no? Sí, completamente. Me gusta mucho construir atmósfera. Siento que la atmósfera dice justamente que en la manera de describir un momento se describe la tensión y también se anticipa muchas veces el miedo de lo que va a venir. En la dirección del fuego, por ejemplo, los momentos en los que el narrador, digámosle el narrador principal, el gringo, mira a Lucía, son siempre miradas cargadas de todo lo que pueda venir por encima y también de lo que ya se sabe que está sucediendo, pero que nunca se dice tampoco. Siento que en la descripción, en la construcción de una atmósfera, se está diciendo todo aquello a lo que no hace falta explicitar, pero que funciona ahí de fondo.
En esta continuidad que hablábamos de las dos novelas, hay una voz que te identifica, digo. Si agarrás las dos novelas por separado, podés pensar que es el mismo autor, podés pensar que es la misma voz, cambiada obviamente por decisiones estéticas, que ahora vamos a hablar de eso. Pero ¿te interesa eso? ¿Que te identifiquen con una voz propia, con un sello propio? ¿Preferís que no? De vuelta, no es una cosa que pensé. Prefiero, o sea, me importa más que digan, che, estas dos novelas también escritas, que digan, estas dos novelas son de tal persona, porque no sé si eso siempre funciona. La construcción, sí, por supuesto que hay una linealidad que me interesa, que si lo pensamos incluso desde un punto de vista mercantil, podríamos decirlo, hasta me interesa reforzarla. Las tapas de los libros, por ejemplo, o sea, la línea del horizonte se continúa y eso es una forma también de hablar de lo otro, hablar de la voz, hablar de los tiempos, de la narración. Pero no es algo que me quite el sueño. O sea, si alguien dijera, che, este es de otro autor, ¿te gustó? Bueno, joya. Pensando en esta continuidad, igual hay un contraste muy fuerte, que como ya mencionamos, en El Puente de las Brujas es el personaje que retorna, y en La Dirección del Fuego son los personajes que están ahí, y eligen todo lo que les pasa alrededor, parece que lo viven como dictadores, y parece que los personajes no tienen iniciativa, no tienen una voluntad de... Todo les pasa, y pareciera que no agarran el volante, están dejando ser. Sí, sí, tal cual. Sin carecer de personalidad. No, es que creo que justamente hay algo de eso, de estar el mundo a la vista, de saber cómo son las cosas y de ponerse de cara a la propia imposibilidad, y no hacer nada. Es una decisión de cada uno de los personajes muchas veces. Y cada uno lo asume de manera distinta. Y cada uno tiene sus propias culpas, digamos, ¿no? Nahuel culpa a la familia, el pastor que está en un lugar extraño. Cada uno de los personajes tienen esa lógica. En El Puente de las Brujas es más patológico casi. Es un tipo que vuelve roto directamente. Entonces ahí el artificio estuvo puesto en que sea alguien que no quiere, no piensa, no dice, no siente, solamente ve. En La Dirección del Fuego eso lo trabajé para soltarlo un poco, para aflojar, para que haya un espacio para cierta reflexión, pero que al mismo tiempo esa reflexión tenga como tope la llanura. No se puede salir de este tipo de lugares. Incluso en versiones iniciales había un personaje femenino que iba a ser una especie de interés romántico para el gringo, como para llegar ahí, para generar un contrapeso en lo que sucedía, y era alguien que también se había ido a estudiar y había vuelto, y era lo contrario al protagonista del Puente de las Brujas. O sea, era alguien que la rompía socialmente, que tenía todo el mundo alrededor, y este chabón empieza a ser uno de los... el del que se quedó, que de repente queda embobado por la que se fue y vuelve con historias, digamos, ¿no? Casi como lo que plantea Walter Benjamin, el narrador, digamos, ¿no? Estos que se ponen, el que se va de viaje para poder volver y contar cosas. Pero sí, es esto. O sea, hay un punto en el que las cosas no... Siento que para estos personajes las cosas no pueden ser de otra forma. La decisión es esa. De vuelta acá aparece algo de Joyce. Aparece sobre todo el Joyce de Dublineses, en la idea de, ante el momento de epifanía, darse cuenta que las cosas son de tal o cual forma, la respuesta es la parálisis. No se puede cambiar eso. Hace falta demasiada fuerza de voluntad para poder hacerlo. Antes hablabas de esta decisión de, a veces yo elijo no contar, decías, y pensábamos esto, es una apuesta estética. El hecho de que, por ejemplo, cuando en El Puente de las Brujas aparece el cadáver, no se menciona el cadáver, no se menciona la muerta, no se cuenta de ese lado, se menciona una mano,
uno linkea con las cosas que ha traído el río antes. Digo, es netamente estética esa decisión. No es netamente estética. Sí, por supuesto, a mí me gusta mucho, me da mucho, me divierte, vamos a partirlo así, me divierte mucho poder escribir una situación en la que escamoteo lo principal y sin embargo eso está. Pero más allá de que sea una cuestión estética, para mí es una cuestión ideológica. Quiero que el lector de alguna manera que conecte, que darle el pie a esa construcción de la interpretación de aquello que sucede ahí. Y ojo, no es un laburo lineal y no es una cosa que siempre haya funcionado. Me he encontrado con lecturas muy encontradas del Puente de las Brujas, sobre todo. Lecturas muy encontradas acerca de la razón de ser del conflicto, acerca de los culpables o no de lo que sucedió. Y lecturas que a mí mismo me sorprendieron al punto de pensar, ¿yo dejé tanto espacio para interpretar esto? Y un poco eso me generaba la pregunta, digamos, ¿no? Si está bueno ese espacio, tanto espacio, como para que la historia pueda ser diametralmente opuesta, o si quizás ahí es donde tengo que intervenir un poco más. Te encontrás con eso, ¿no? Un lector que encuentre... a vos también como lector te pasará que encontrás muchas otras cosas que el escritor no, ¿no? Sí, y cosas para ir agarrándose y pensar y cuánto que se vuelca de esto, digamos, ¿no? Cuánto se vuelca de lo propio de la lectura, eso es lo que más me interesa. Me interesa mucho más este tipo de lecturas que los que me acercan y me dicen, che, no podía dejar de leerte a vos, la gente me conoce sobre todo en el narrador, o sea, como si vos fuese el que estaba mirando. Con el Puente de las Brujas, sobre todo, quería distanciarme de esa idea. No soy yo, no es Trelew. O sea, es un pueblo del Valle Inferior, del Río Chubut, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y en ese salto, en esas posibilidades que aparecen, nada, hay momentos en los que digo, mirá, ni hablar que la creatividad de un buen lector va a superar con creces la disciplina del escritor. Bueno, no me acuerdo qué escritor era que decía que él necesitaba a la hora de la escritura imaginar que el lector es mucho más inteligente que él. Y también va un poco de la mano de lo que dice Samantha Schweblin. Dice, un libro mío tiene que ser mucho más inteligente que yo. El libro tiene que ser más inteligente que el autor. Me parece que pasa eso con las lecturas. Y bueno, hablando de lecturas y de interpretaciones, nosotros acá citábamos una frase del final del Puente de las Brujas que arranca diciendo, yo no me acerco ni me alejo de nada, pero camino. Y pensábamos, digo, yo sentía que vos habías necesitado escribir toda esa novela para conocer al personaje y definirlo en el final de la novela. Como que la certeza sobre el personaje está sobre el final y él definiéndose como esto, soy un tipo quieto, que está en la primera línea y está en la última. Y ahí también lo linkeaba con lo de Kurt Vonnegut, que decía que, él lo decía en el cuento, ¿no? Pero que había que arrancar lo más cerca del final posible. O arrancás hablando de la quietud y terminás dando la certeza de que el personaje se identifica con la quietud. Sí, el personaje Javier, el personaje del Puente de las Brujas es un tipo que yo no tuve una imagen completa de él hasta que terminé la novela, eso es cierto, porque siempre me debato entre esta cosa de construir un personaje patético, de alguna forma, pero al mismo tiempo no. Al mismo tiempo un personaje que tenga adentro la capacidad, quizás no de acción, pero de pensamiento que golpee contra eso. He dicho muchas veces que no me sale escribir personajes buenos. A mí, buenos en el sentido absoluto de la palabra. Los buenos siento que no existen así, y yo no los puedo hacer existir, que no es lo mismo, pero es igual. Y Javier fue el primer intento, alguien que empezó siendo solamente un patetismo y una imposibilidad, y de a poco empezó a volverse un cómplice. Quique Ferrari contaba de que de lejos pareces moscas,
que él crea el señor Machi, creo que es, que es un personaje detestable, o sea, fue un jefe que tuvo él, que él detestó. Él trabajó en la puerta de un lugar y el tipo por 5 años le decía puerta, nunca le dijo el nombre. Y lo detestaba y el día que se fue al laburo, yo lo voy a hacer una novela, y lo escribe con asco, con repulsión, es un tipo asqueroso. Y él cuenta que se encontró lectores que le decían, reempaticé con el personaje. Y él decía, no quería eso. Digo, ahí están las interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Digo, esto de intentar construir un narrador o un personaje no amable, Uh-huh. y no idealizado, no un héroe de novela. Digo, Javier no es un héroe para nada. Uh-huh. Sí, lo mismo el gringo, y lo mismo... Bueno, quizás lo más parecido a un héroe que puedo escribir es el pastor. Y así todo empecé haciendo el laburo contrario, digamos, ¿no? Presentándolo como un choto. Sí. Y de a poco y de vuelta, a medida que fui dándome cuenta qué es lo que quería hacer, y a medida que el personaje fue tomando un propio, empezó a aparecer otra posibilidad. Y al mismo tiempo en algún momento mi editora, creo que esto es lo que mejor lo va a decir, o alguien me dijo, aflojá un poco, no hace falta que le tires tantas cosas a los personajes, como que siempre o sea, que alguien termine bien, básicamente. Pero no sé, o sea, es esto, o sea, siento que el personaje tiene que probarse de alguna manera, y que yo no voy a ser yo de entrada diciéndote este tipo es bueno, el que va a hacer que vos lo sientas como bueno, sino lo que él pueda hacer en el texto. Sí, y uno que digo, en el puente, ¿qué es esto? Aparece un cadáver, uno se queda esperando la reacción del tipo. Uh-huh. El tipo está, no se mueve. Uh-huh. Bueno, ¿qué hay que hacer? Digo, que ya la comisaría. Hoy me concentran en que el tipo el comisario fue compañero de él, Uh-huh. que lo conoce. Digo, está la quietud, y yo lo linkeaba con tanta agua tan cerca de casa de Carver, Uh-huh. que son estos tipos que van a pescar y encuentran una piba muerta y siguen pescando. Y me pasaba eso y digo, uno espera que ese personaje reaccione y a la vez sabe que no va a pasar, Uh-huh. pero quiere identificar por qué es aquello. Sí, y eso, la que tuvo que también pasa en la dirección, el fuego, nucleando todo, Uh-huh. nosotros habíamos pensado, el fuego va transmutando su sentido. Para algunos es compañía, es Uh-huh. pasar de pensar, como dijiste vos, está el pensamiento, no la acción. Uh-huh. Cuando un tipo dice, che, yo quiero matarla, Lucía, Uh-huh. y de repente me voy a mirar el fuego. Para otros es amenaza, para otros es simplemente paisaje. Uh-huh. También muta el sentido del fuego junto a los personajes. Completamente. Esa es una de las cosas que a veces uso cuando me toca cubrir alguna feria o algo por el estilo, es esto, ¿no? El fuego varía muchísimo dependiendo de quién lo mira. Para algunos es un detalle bello, es un resplandor naranja que brilla a lo lejos. Para otros es la amenaza inminente de que se puede perder todo enseguida y que no hay nada que hacer. Y no deja de ser en el medio, a ver, otras cosas también. Para el pastor es algo que se vuelve completamente alegórico. El fuego del pastor es un fuego sagrado, casi por decirlo de alguna manera. O un fuego infernal, por otro lado. Y también es lo que eventualmente... vamos a hacer otra referencia literaria. Dune. No me acuerdo de memoria la letanía del miedo Bene Gesserit, pero hay una parte que dice, por donde pase el miedo ya no habrá nada. Y es lo mismo con el fuego acá. Por donde pasa el fuego, lo único que queda, no queda ninguna expectativa de que no queda el miedo como una situación de que, bueno, algo está por pasar. Eso que tiene que pasar ya pasó y lo que queda es, bueno, ¿y ahora qué haces? Esos personajes en el final Uh-huh. en bolsa lo que queda del fuego. Sí, y es también el gringo parado frente al hotel que se prende fuego. Es eso. No, vamos a quemar. Vayan a leer la novela si quieren enterarme. Terrible.
Pero pensaba, también vos en la novela lo mencionás, no es el fuego, sino el incendio. Claro. Cuando hablábamos de, bueno, para algunos puede ser compañía el fuego, puede ser compañía, un personaje, si se quiere, como vos dijiste, para algunos es un personaje, el incendio es el Claro. vuelve amenaza para todos, personajes, para los bañeros, para el gringo. Sí, sí, y la diferencia entre una cosa y la otra es el control. El fuego aparece como un fenómeno controlado, el incendio no. El incendio es lo que se descontrola. Y es lo que me gustaba señalar. Ahí es donde el fuego funciona de otra manera. El fuego, el incendio, la idea detrás del libro funciona de otra manera porque es un comentario sobre el pueblo, digamos, ¿no? La ilusión de control, la ilusión de que todo es fuego, cuando en realidad es un incendio que te está quemando todo. Perdiste el control en algún momento y no lo aceptás. Otra vez la actitud de esos personajes. Para dar otra referencia, ya que estamos. Dale. Del fuego, dos momentos que se centran en la estatua de este prócer que está ahí. Sí, sí. Que me lleva a Daniel Moyano y a esta idea de tres personajes, personas, están ahí con sus vacíos existenciales, con sus traumas, con sus problemas, y al mismo tiempo se enfrentan a lo ridículo de la historia, que es centrarte en ese prócer que está ahí, que él lo ve en la ventana, te van a decir que es inútil todo esto. Sí, está ahí. Sí. Que tiene una luz. Claro, construimos todo esto para que yo esté en mi casa acá. Sí, Vamos, ya no tenía mucho eso en la espera. Una luz muy distante, la primera novela. Está esto, de la persona vacía en la ciudad o en el pueblo, mirando al prócer. Sí, para mí empezó a ser una especie de gesto. O sea, para mí el prócer era una forma de señalar la historia. En el Puente de las Brujas era la historia de David Williams, ¿no? La idea de una historia en la que se habla de esto antes y que puede funcionar como una amenaza. En La Dirección del Fuego está codificado en el prócer, esa cosa inmóvil y horrenda que está parada en el medio del pueblo y qué es lo que eso significa. Pero es una forma también para mí de introducir eso, ¿no? De introducir una especie de dedo que señala a las bases sobre las cuales se construye cierta forma de identidad. De una entidad doméstica, municipal, digamos, ¿no? Pequeñas historias y pequeñas nombres de calles, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de su nombre de calle? Por otro lado, es una cosa que me interesa mucho a mí de manera personal, digamos, ¿no? La historia de David Williams es, yendo por ahí a pensar esto de lo real en la ficción, David Williams existió y lo que le pasó es lo que puse en el libro, o sea, esa es la historia de él. En cada uno de los otros textos en los que trabajo aparece cada vez un poquito más la herencia galesa en el entorno, pero no como para decir esto es lo que de esto nos enorgullecemos, esta es nuestra identidad, sino como para señalar la arruga en eso, para señalar el momento en que dices, ¿en serio? ¿En serio te enorgulleces de un prócer de chapa de 6 metros? Hablaste de Gales, hablaste del pastor. Yo suelo pasar los viernes por Malicia y tenemos charlas maratónicas con Juan. El otro día la estaba esperando para tomar mate y estuvo 3 horas. Yo vengo perdón. Y en una de esas charlas me recomienda Tiempo sin lluvia de Jones, un autor galés. También escritura fragmentada, una gran experiencia de lectura. Le llevé un par de novelas. ¿Le dedicás la novela? Sí, La Dirección del Fuego. La Dirección del Fuego, se la dedicás y lo ponés como personaje en un movimiento borgiano. Lo ponés como personaje y eso. ¿Cuánta presencia hay de las influencias a la hora de la escritura como para tomar una decisión así? Las influencias creo que están siempre. Yo cada vez que escribo leo el triple de lo que suelo estar leyendo al mismo tiempo. O sea,
abro un abanico en el que meto todo lo que de alguna manera sienta que me pueda llegar a servir. Fue un laburo mucho más extenso con El Puente de las Brujas, quizá porque era mi primera novela, pero La Dirección del Fuego también fue una cosa similar. A veces por fragmentos. De hecho, las poesías, los fragmentos de cosas de Twin Peaks que aparecen, fueron cosas que fui encontrando en el momento, no fueron búsquedas posteriores. Fue como de repente, esto codifica algo, esto me sirve. Lo mismo el poema de José Watanabe, que si le pongo en palabras del pastor. Son todas cosas que iban construyéndose en el momento. Hay cosas que quiero que estén y sé que no pueden estar. Por ejemplo, en El Puente de las Brujas, la influencia que iba detrás era un poema de Bertolt Brecht que se llama Sobre una muchacha ahogada, que es un poema durísimo que va relatando el recorrido de un cadáver por un río hasta que ya no es nada. Y quería poner el poema como epígrafe y me dijeron, ¿no te parece que es mucho lo que está poniendo todo eso ahí? Y la verdad es que por ahí sí, pero con el Pastor Jones fue casi un movimiento de agradecimiento. No lo medité. Me di cuenta que tenía sentido, que lo podía meter dentro de la historia y que no iba a golpear, no iba a ser una cosa que resalte de manera extraña. Jones es uno de los 4 apellidos más comunes en Chubut, o sea, no hay mucha vuelta que darle. Y después dije, bueno, no solamente puede ser el nombre, por ahí es una cuestión de describirlo, o sea, lo puedo meter al tipo caminando por acá. Y lo hice. Y de vuelta, no lo pensé demasiado, pero fue un momento, unas instancias en las que la influencia fue más allá de una influencia y se volvió una gratitud. Aparece Citarrosa también. Aparece Citarrosa, sí. Como también vos hablaste del vacío, mencionamos el silencio. Está este ritmo musical. Igual, en lo racional también, en lo paisajístico. ¿Cómo aparece también Citarrosa? Citarrosa aparece porque mientras escribí El Puente de las Brujas escuché prácticamente solo Citarrosa. Yo armo listas de música para poder mientras escribo. Ahí en Spotify hay una lista con título de cada una de mis novelas. Y en El Puente de las Brujas eso era tan incipiente todavía que solamente era Guitarra Negra de Citarrosa, Candombe del Olvido, las cosas que me gustaba y bueno, Su Alma, el que terminé usando. Y está constantemente. Siento que hay algo del ritmo musical y de cierta cadencia que uno lo termina absorbiendo. No todo, por supuesto, ¿no? Pero la atención a ciertos detalles, a ciertas cositas que de repente uno las puede tomar directamente. Para La Dirección del Fuego, armé todas canciones que tuviesen fuego de alguna manera en su recorrido. Y nada, o sea, terminaron quedando cosas de Twin Peaks casi por otro tipo de referencia. Pero sí, o sea, para mí es importantísimo. La parte musical detrás del texto está y creo que está bueno que se note en el texto también. Perfecto. En una de esas charlas de los viernes, me contaste un poco el proceso de la dirección. Y que yo no me lo había imaginado así, y después releyendo el libro, digo, sí, tiene sentido, y me interesa meterme un poco ahí, que es, escribiste los 3 focos de la novela por separado, y después fuiste trabajo de refería, engranaje, ¿no? Y que el texto funcione. ¿Cómo es ese proceso? Más o menos voy identificando qué es lo que cada línea necesita. La línea del gringo, la línea de Nahuel, la línea del pastor, la de los animales, las que les creo como pequeños subtítulos para ir pensándolas e ir armándolas, y empiezo a pensar cuál es el eje, cuál es el clímax de esa línea, y después empiezo a pensar dónde se conectan unas con otras y de qué manera esas pueden revalorizarse en la continuidad entre esos textos. En la mayoría de mis proyectos de narrativa hay un primer documento de Word, hay muchos documentos que tienen este subtítulo. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo La Dirección del Fuego había un documento que se llamaba El Pastor, había otro que se llamaba
La Huerta, había otro que se llamaba El Hotel, El Gringo y así. Y en mi primer movimiento para que eso se volviera una novela fue hacer un documento entero que se llamaba La Dirección del Fuego, primer montaje. Entonces era enganchar todo para ver dónde quedaba. Con ese primer montaje lo que hacía yo era imprimirlo y poner, pero no anillarlo. Siempre anillo las cosas que voy escribiendo, pero el primer montaje no lo anillo, porque lo que hago es leerlo e identificar dónde hay un hueco que se puede cubrir con la presencia de algunos otros elementos de la línea. Entonces digo, ok, acá tengo que meter algo más del pastor entre este y este. Entonces pongo una hoja en blanco y le pongo el título del pastor. Y escribí ahí. Y el texto de repente se llenaba de lo que yo había escrito y de hojas en blanco con ejes a los que acercarme. Y se termina volviendo eso, se termina volviendo una especie de rompecabezas en el que el gran peligro es pasarse, es tener demasiadas piezas, digamos. Porque de repente te das cuenta que son inútiles, pero muchas veces te gustan lo suficiente como para decir, pero la puedo dejar. No, sola. Y después es trabajo con el editor, ¿no? A la hora de limpiar un poco la novela. Sí, por suerte no he tenido laburos de edición en los que me dijeran se va todo, ya, o sea, hay que cortar. O sea, lo más violento que me pasó fue que me dijeran que no podía estar el poema de Bertolt Brecht. O sea, para que se den una idea, no ha habido un momento en que me dijeran, che, este fragmento no va o algo por el estilo. Y sí, llegan ellos el laburo del editor llega para señalar los vicios, porque todos tenemos vicios a la hora de escribir, cosas que hacemos porque nos gustan, porque nos salen bien y que no siempre funcionan como queremos que funcionen. Con El Puente de las Brujas, por ejemplo, el tema fue la prosopopeya. De repente yo no me había dado cuenta porque estaba demasiado cerca, pero mi editora dijo, che, fíjate que hay prosopopeya a cagar. Cada elemento material, cada objeto de repente tiene alguna característica que la hace medio humana. Y fíjate, por ahí está bien que haya algo de prosopopeya, pero si un tractor es un monstruo, y un colectivo es un monstruo, y una estatua es un monstruo, déjate de joder. Pero son vicios, o sea, son esas cosas que uno dice, bueno, que lo voy a hacer que tenga un poco más de animación, que respire, y de repente te estás haciendo un monstruo. Podríamos empezar a ver, por finalizar esta charla, en esta cuestión del orden, de la novela, del texto, del trabajo. ¿No se te ocurrió mencionar Bolaño de repente? Yo lo quería mencionar porque ya lo menciono, pero yo, ni bien arrancó, yo ya tenía algo para citar de Bolaño y me cuidé y lo has traído. Lo traje yo. Gracias. Está bien. Pero sí, Bolaño siempre está, siempre hablamos de Bolaño. Lo mencioné en todos los programas del año que vamos en la radio y sí, obvio, está Bolaño. Está en todos lados Bolaño. Bueno, ¿dónde tiene? No, creo que para ir cerrando agradecerle a Juan otra vez por la charla, por las recomendaciones, por escribir en Revista Trinchera. Estamos muy agradecidos. Decidimos hacer esta primera nota presencial con Juan porque también su novela lo valen y su escritura y el sentido de su escritura vale que sea el primero, así que estamos muy gustosos y agradecidos de esta charla, Juan. Muchísimas gracias, chicos, por toda la consideración y también por todas esas últimas vueltas en la radio y en la revista y esto, por supuesto. Es un placer. ¿Qué se viene para vos? ¿Qué se viene para mí? Recién sale la dirección, estuvo la presentación, ya te vamos a exigir otra novela. No, pero ¿en qué estás trabajando? Voy a volver a repetir lo que he contestado en aquel momento. O sea, me cuesta pensarme como algo distinto a un novelista, así que tengo otra novela que ya está terminada. Continúa lo que informalmente mis editores han dado a llamar la treleugía. Hermoso, estas cosas de, bueno, siempre es el mismo pueblo, los personajes no, pero siempre es el mismo pueblo. Hay uno más para eso. Y después tengo un par de proyectos aparte en los que quizás me distancio por primera vez en muchos años ya de la función del novelista para probar con otro tipo de fragmentos. Cosas más tiradas cerca de la crónica y alguna posibilidad de algún cuento
que probablemente sea malo, porque son cuentos escritos por un novelista, lo cual significa que van a fallar en algún lugar. Mencionabas eso de la trilogía. Uh-huh. ¿Lo pensás como poner la novela que tenés terminada como un cierre a una suerte de trilogía? Iba a hacerlo, y después empecé a escribir otra cosa más que continúa. O sea que espero que no me coma toda la obra, El Valle Inferior del Río Chubut, pero si me da un par de libros más, no me quejo. Sí, lo pensaba en este código con Hernán Roncino, que escribe la contratapa de la dirección. Digo, él tiene la trilogía de Chivilcoy y después empezó a jugar con otras cosas. Por eso te lo preguntaba. Sí. No, ya te digo, si sigue siendo algo fértil y evita que me repita, por más de que suene paradójico al concentrarme en un solo lugar, yo estoy feliz de seguir escribiendo. Juan, nosotros estamos felices de seguirte leyendo. Y para cerrar, te vamos a pedir que nos recomiendes un libro, y te agradecemos otra vez y nos veremos en la próxima novela. Dale, buenísimo. Bueno, voy a recomendar Echar el Resto, de Javier Ponce. Es una novela platense, en más de un sentido, editada por una editorial platense, escrita por un autor que conoce y que vivió mucho tiempo en La Plata, y aparte ambientada en La Plata. Es la historia de el camarógrafo que está filmando el juicio de Checolás, y mientras lo hace empieza a fundirse en cierto tipo de relación extraña, en cruce de miradas con él, que sentencia un poco el recorrido de este personaje. Es un tipo muy complicado y muy sencillo al mismo tiempo. Todo lo sencillo que se puede hacer en 77 páginas que tiene el libro, que se leen en una sentada. Es un tipo, un ludópata, que en cada hueco que tiene en el juicio va a jugar al bingo y a perder al bingo constantemente, y cada pérdida va a ser una mella más profunda en la psique de este tipo, que ya está en las últimas. Es un novelón que pega como una piña en la mandíbula, y que es un gran laburo de Javier Ponce y un gran descubrimiento de Erizo.